Continuando con nuestra clase, les comentaba que el momento en el que nosotros debemos de presentar nuestras pruebas, ya sea si eres actor o seas demandado. Si eres actor, tienes que presentar el momento de que haces tu escrito inicial de demanda. Cuando eres demandado, en el momento que tú vas a contestar los hechos de la demanda, ¿sí? Una cosa es que nosotros la presentemos y en el auto en el cual se admite ya sea nuestra contestación o nuestra demanda, se van a establecer cuáles son las pruebas que está ofreciendo o se van a calificar cada una de las pruebas que está ofreciendo cada una de las partes. El calificarse no quiere decir que vas a desahogarlas ni las vas a valorar, ¿sí? Únicamente las vas a enunciar y vas a establecer cuáles sí se admiten, cuáles no, ¿sí? Para que se puedan desahogar en una audiencia que se llama audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. En esa audiencia se van a desahogar cada una de ellas, y se inicia en esa audiencia con las pruebas que fueron ofertadas por cada una de las partes, se enumeran y se lleva a cabo su desahogo. El desahogo de cada una de estas pruebas es una formalidad que establece el código, ¿sí? Por ejemplo, si vas a llevar a cabo una confesional, una declaración de parte o una declaración de testigos, vas a tener que previamente al desahogo de la audiencia, o en el momento de la audiencia, tienes que llevar un cuestionario que lo tienes que llevar en sobre cerrado y que tiene que ser previamente a la audiencia calificado por el secretario, por el juez del juzgado, el secretario del juzgado, para que determine cuáles sí son viables las preguntas y cuáles no, ¿sí? Estas preguntas, pues obviamente se van las reglas de que no tienen que ser a lo mejor sobreabundantes, insidiosas, bueno, esto de manera general, ¿verdad? Insidiosas, de hechos no relacionados con los hechos, no controvertidos. Esos únicamente se van a desahogar, se van a calificar, se van a probar, o las cuales hay algunas que en la audiencia se les van a reprobar, ¿sí? En relación a, por ejemplo, que yo no estoy conforme con la aprobación o la reprobación que me hace el secretario, entonces te tienes que ir a tu incidente de tachas, así se le denomina, y que también tiene una formalidad. Por eso les digo, o sea, no es nada más, mira, con la confesional yo llevo a mi testigo, ya declaró, o llevo a la contraparte y ya confesó. No, o sea, cada una de estas pruebas tiene una formalidad específica que se debe llevar a cabo previamente y en la audiencia para que se realice, ¿sí? ¿Por qué previamente? Porque si el secretario te requiere para que presentes el sobre, entonces en términos y no lo haces, o llegas a la audiencia y no lo traes ni de manera verbal preparado, entonces pierdes el derecho a la confesional. O a lo mejor en la audiencia confesional no se presenta la persona, no obstante de que fue debidamente notificado, entonces se le tiene por confeso de los hechos que se le están estableciendo dentro de ese cuestionario, ¿verdad? Entonces, pues les digo, cada prueba pues tiene su propia formalidad. Existen varias pruebas dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles. Entre ellas pues la confesional, la declaración de testigos, la declaración de parte, las fotografías o algunas cuestiones de medios electrónicos que establece la ciencia. Las inspecciones. Por ejemplo, las documentales públicas y las documentales privadas. De estas probanzas hay algunas que obviamente desde que te las admiten, estas sí te las califican, te las van a admitir. ¿Por qué? Porque no tienen un desahogo especial, ¿sí? Entonces dice que se les tiene por reproducidas de acuerdo a su propia naturaleza. ¿A cuáles se refiere esta? Por ejemplo, la instrumental de actuaciones, que es el total de lo que se ha desahogado dentro del proceso. A lo mejor presentamos una documental o una documental de informes en el cual pues podemos solicitar, por ejemplo, al INE
una información sobre los domicilios de una persona, desde tal año a tal año. Entonces el INE nos informa sobre ello y esa información, ese documento es una documental pública que como tal se tiene por desahogada, siempre y cuando se haya configurado o constituido debidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez establece un término para su preparación, es decir, a lo mejor dentro del auto que te las admite, te indica que tú dentro de los 3 días, a partir de que eres notificado, tienes que presentar o haber llevado el oficio al INE para exhibir lo que se tenga desahogado en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, eso sería a lo mejor la única disposición que se establece en relación a las documentales, pero de ahí en más, pues no tienen, digamos, una reproducción expresa o una formalidad expresa para ello. Después de la audiencia de pruebas y alegatos, vamos a tener que se le cita ahí, termina de hecho esta audiencia citando a las partes para la sentencia, es decir, se va a reservar todo lo establecido en el proceso para el dictado correspondiente de la sentencia definitiva, ¿sí? En esa sentencia es cuando se va a valorar cada una de las pruebas que ofreció la parte demandada, la parte actora, y cuáles influyeron en el ánimo del juez para resolver lo que él en derecho crea conveniente, ¿sí? Bueno, y finalmente nuestro último pequeño tema, que son los términos y plazos procesales, ¿sí? Aquí podríamos decir que es un sinónimo de la palabra, o sea, es decir, lo usamos igual, término y plazo, pero en realidad no. En realidad, dentro del derecho procesal tiene una definición diferente o aplicación diferente, ¿sí? El término, cuando nosotros hablamos de términos judiciales, nos referimos al momento en que debe realizarse un acto procesal. O sea, es en 10 días, 4 días, 3 días. Plazo, dice, lapso en el cual debe de realizarse un acto. O sea, del uno que a partir, por ejemplo, la forma para presentar, el término para presentar un amparo en materia penal, un amparo indirecto en materia penal, bueno, en materia en general, ¿cuál sería el término para presentar un amparo indirecto? Entonces ahí nos vamos a ir a la ley de amparo y nos establece el término genérico, que serían de 15 días contados a partir del día siguiente, aquel en que surte efectos la notificación conforme a la ley del acto, ¿sí? Conforme a la materia. Entonces, nosotros establecemos que tenemos, el término son 15 días. El plazo, entonces, nuestro plazo vence, vamos a pensar que nos notificamos el día de hoy de manera personal a una sentencia definitiva. Hoy es a una interlocutoria, no es definitiva, que es el amparo indirecto, ¿no? Entonces, el día de hoy, que es 31 de mayo, nos notificamos de manera personal. Nuestra notificación va a surtir efectos el día 1 de junio y conforme a la ley de amparo menciona que surtirá efectos a partir del día siguiente aquel en que
Al día siguiente, sí, aquel en que dice